el canon del Antiguo Testamento. Entonces, primero queremos revisar evidencia interna, es decir, evidencia interna de la palabra de Dios, y eso es principalmente Jesús y los apóstoles. Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué creó Jesús? Hay siempre que mirar a Jesús. ¿Qué creó Jesús respecto al Antiguo Testamento? ¿Creó que era la palabra de Dios o no? Entonces, siempre tenemos que preguntarnos, como Jesús fue la persona, la única persona que obedeció a Dios, que realmente fue imagen de Dios y siempre agradó a Dios. Entonces tenemos que considerar sus palabras, sus acciones para cualquier tema de nuestra fe. Entonces vamos a ver qué pensó. Entonces Jesús creó que la ley, los profetas y los salmos hablaban de él y que él los cumplía. Y citaba el Antiguo Testamento como autoritativa o autoritativo. Entonces, uno ve un montón de versículos donde él cita cosas del Antiguo Testamento, por ejemplo, hablando con Satanás, entonces cita para responder y también cita de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, de Salmos, de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Osías, de Micaías, de Zacarías y de Malaquías. Entonces, él hablaba de estos eventos también, no solo citaba el Antiguo Testamento, sino hablaba de eventos y personas del Antiguo Testamento como verídicos. Entonces, por ejemplo, una pregunta, ¿Jesús pensó que Adán y Eva eran figuras reales? Sí, es la respuesta. Él hablaba de Abel, de Noé, de Lot y su esposa, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, Elías, Naamán, de Zacarías, de Daniel y hasta Jonás. Entonces citó el libro de Jonás y dijo que era tragado por un pez. Entonces, si alguna vez preguntaron cómo es eso, bueno, Jesús lo creó. Entonces había un pez que tragó a Jonás. Entonces, esto es la evidencia. Jesús es Dios. Él sabe todo. Él conoce la verdad. Él habla la verdad y lo que piensa es la verdad. ¿Sí? Entonces, esto comprueba que el Antiguo Testamento, desde el punto de vista de Jesús, era palabra de Dios. Entonces, él cita todas sus palabras del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. O sea, los apóstoles citaron todos los libros del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento como autoritativos, menos por Esdras, Nehemías, Esther, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. El punto es que los autores del Nuevo Testamento ya pensaron que un canon existía. Entonces, cuando uno piensa de esos otros libros que se incluían en la Septuaginta, ¿sí? Los deuterocanónicos, el Nuevo Testamento nunca cita a esos libros deuterocanónicos. Y eso significa que el silencio indica que no son considerados por Jesús o por los apóstoles como autoritativos. También hay evidencia externa. ¿Cuándo fue el Antiguo Testamento aceptado por los hebreos? Bueno, la ley y Josué fue inmediato. En el tiempo de los profetas, tanto anteriores como posteriores, había muchas referencias al Torah como el base del mundo israelita y de todas sus profecías. Pero había un grupo de profetas, no sabemos exactamente cuándo, pero ellos en la historia de Israel, ellos escribían y formaban un cuerpo literario. Y hay muchas citas de esto en lo que menciona Grudem. Y Daniel tenía libros y él menciona a Jeremías como
autoritativo. Entonces, él allí en esa cita, 9:2. Bien, entonces, él pensaba que Jeremías era un profeta que hablaba palabra del Señor, entonces era parte del canon. Crónicas, se nota muchas veces que menciona que los diferentes profetas documentaban y escribían dentro de libros. Entonces menciona a Samuel, a Natán, a Gad, a Ahías, Ido, Jehú y Isaías como escribiendo libros. Entonces ellos entendían que el Antiguo Testamento estaba aceptado en esos momentos. Y después uno tiene algunos libros como Esdras, Nehemías, Esther, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, y preguntamos cuándo ellos los aceptaban, pero había algún debate respecto a esto. Ya leímos Josefo, que los incluía, y había debates más o menos después de la destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo, respecto a ciertos libros que se ensuciaban las manos en un concilio que se llama Jamnia, y debatieron sobre Esther, Cantares y Eclesiastés. Entonces hay otras evidencias. Hay una literatura llamada el Apocalipsis de Esdras. Probablemente fue escrito después de la destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo, que menciona los 24 libros del canon hebreo. Y también tenemos el Qumran, que son rollos del Mar Muerto, que sugieren que los esenios, que eran los que vivían en ese área, aceptaron la Torá, los profetas, los salmos, Daniel, Job, como escritura, y quizás algo que no es escritura, pero se muestra una idea de que ellos ya entendían que la Biblia era palabra de Dios. Y allí en el Qumran, ellos tenían manuscritos muy antiguos, tenían copias, 225 copias de libros bíblicos, y esos venían de 200 antes de Cristo. Hay un rollo completo de Isaías que se descubrió, y eso era muy interesante porque antes de este descubrimiento, el manuscrito que teníamos del Antiguo Testamento más antiguo era de más o menos 1000 después de Cristo. Entonces, nota que ellos podían comparar entonces lo que descubrieron en el Qumran con lo que tenían después, y se veía que eran iguales. Entonces tenían los cambios fueron muy cuidados por parte de los hebreos. Entonces, como conclusión, la evidencia que tenemos muestra que definitivamente el canon hebreo tuvo su forma actual poco después del 70 después de Cristo, y probablemente antes, que los hebreos no aceptaron que profetas existían después de Malaquías y esperaban el profeta a venir. Y Qumran indica que el Antiguo Testamento es confiable y que fue copiado con sumo cuidado. Ahora, entonces, ¿qué podemos concluir respecto a los apócrifos, los libros en la traducción griego del Antiguo Testamento, la Septuaginta, el LXX? ¿Qué podemos decir de esos? Entonces, algunos padres de la iglesia, esos son los que venían después de los apóstoles en esos primeros 2 siglos, o sea, entre el 100 y el 300. Ellos los citaban con aprobación, pero no decían que eran canónicos. Entonces, Melito de Sardis no los
y Orígenes no los incluían en los listados de libros canónicos, pero sí pensaban que eran útiles. Entonces, cuando nosotros evaluamos la evidencia interna de los apócrifos, o sea, qué era escrito dentro de esos libros, ellos mismos no se consideraban palabra de Dios, ¿sí? Entonces es muy raro que los católicos lo aceptaron como palabra de Dios. Y tenemos evidencia en cosas que fueron escritos en Primera de Macabeos. Dice, por ejemplo, los gentiles lo habían profanado, así que lo destruyeron y almacenaron las piedras hasta que viniera un profeta para decirles qué hacer. ¿Qué significa eso? Eso significa que no había un profeta. No había nadie que hablaba de parte de Dios. Entonces Macabeos no era inspirado, porque no había un profeta. Y lo dicen de vuelta en la próxima cita. Así que hubo gran angustia en Israel, como no lo había sido desde el tiempo en que los profetas cesaron de aparecer entre ellos. Otra vez, una admisión que no hay profeta. Primer Macabeos 14:41. Los judíos y sus sacerdotes decidieron que Simón debe ser su líder y sumo sacerdote para siempre hasta surgir un profeta digno de confianza. Entonces, los mismos apócrifos admitían que no había profeta en esos tiempos. Y luego hay un problema con la coherencia de lo que hablaban, porque uno piensa de dónde viene la doctrina de purgatorio de los católicos. Bueno, uno lee segundo Macabeos. Dice, después alguien recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario y inútil orar por ellos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que están orando por gente muertos, ¿sí? Y están pagando por eso. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente, los que aguardaban una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, sí, sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Entonces, no nota que no es coherente con el resto de la Biblia, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento. Atanasio escribió una carta pascual y él lista tanto listas de los libros en el Antiguo Testamento como libros del Nuevo Testamento. En este momento vamos a ver lo que dijo respecto al Antiguo Testamento. Él listaba todos los libros del Antiguo Testamento y incluía ese libro de Baruch y una carta a Jeremías, pero omitió a Esther. Y él dijo que Esther, Tobías, sabiduría de Salomón, estos son todos apócrifos, sabiduría de Sirá, Judith, el Didache, que es un libro escrito por cristianos, que es interesante leer, y también el pastor de Hermas dijo que eran buenos para los cristianos y mejores que otros libros, pero que no son parte de las Escrituras. Estaba diciendo que él pensaba que no eran parte del canon, pero estaba afirmando a los otros. Entonces, en estos primeros siglos, los cristianos usaban la Septuaginta y tenían incluidos estos otros libros adicionales. Jerónimo, que es el primero que hizo la traducción al latín, no los
aceptaba a los deuterocanónicos. Por lo que entiendo, él no quería incluirlos en su traducción que se llama la Vulgata, pero otros lo forzaron a incluir, pero todavía los veía como una ayuda moral. Es como cualquier libro que nosotros tendríamos escrito por un autor cristiano, que los leemos, pero sabemos que no son bíblicos. Y Agustín sí los aceptaba, y él pensaba que los deuterocanónicos eran autoritativos. Esto era una razón quizás porque la Iglesia Católica siguió incluyéndolos. Pero había un debate que continuaba, había un debate a través de todos estos años, y entonces los deuterocanónicos fueron usados hasta la Reforma, y en la Reforma la Iglesia protestante paró de usarlos. Lutero y otros traductores de la Biblia no incluyeron los deuterocanónicos en la Biblia como, los apartaban en una sección distinta. Pero en Trento, en el Concilio de Trento, la Iglesia católica en 1546, sin distinguir su utilidad, incluyó a todos sus libros de la versión Vulgata de San Jerónimo como autoritativos. Y esto causó muchas críticas, por ejemplo, de parte de Calvino. Él los criticó que olvidaron la distinción entre libros canónicos y libros útiles. En ese momento había muchas Biblias protestantes. Había uno que se llama la Biblia del oso, porque tenía un oso en la carátula que buscaba miel, ¿sí? Ellos tenían los deuterocanónicos, pero sin señal de distinción. Entonces, la evidencia interna de los apócrifos evidencia que no son palabra de Dios. El testimonio externo dice que no fueron aceptados por los judíos, ni por Filón, ni por Josefo, ni por Jesús, ni por los apóstoles, ni por la gran mayoría de los padres de la Iglesia, con la excepción de Agustín. Pero fueron considerados como libros útiles. Y también ellos tenían incoherencias en su contenido con otras partes de la Escritura, porque tenían oración por los muertos, salvación por obras, inmoralidad y pragmatismo como religión. Entonces, ustedes pueden leer un poco más en ciertas referencias, pero espero que esto les ayude a entender cómo se reconoce un libro canónico y por qué los libros del Antiguo Testamento fueron incluidos en el canon y cómo era ese proceso. Vamos ahora a ver el canon del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo se formó este canon? Sabemos que Jesús consideró, cuando oró, que otros iban a creer en él por medio de la palabra de ellos. Entonces, la palabra de ellos era sumamente importante, y él oró. Es como irónico, cuando estaba orando, los discípulos estaban dormidos y estaba encargando toda la iglesia a estos discípulos que parecen muy, muy débiles. Pero otra vez ese es un milagro que ellos pudieron hacer todo lo que ellos hicieron después de la ascensión de Jesús. Entonces, ¿cómo hizo Dios para crear el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los libros inspirados por Dios que componen el Nuevo Testamento? ¿Y cómo fue que el pueblo de Dios llegó a reconocer estos libros como inspirados? Entonces, vamos a revisar algunos conceptos básicos de vuelta. Vamos a ver la evidencia interna y el proceso de reconocimiento de los apóstoles, también su evidencia interna, y la historia de la iglesia como evidencia externa. Entonces, recordamos, Dios es el que determina qué es su palabra.
porque Dios lo habla. El pueblo de Dios solo lo reconoce, lo recolecta y lo preserva. Y este proceso de reconocimiento, recolección y preservación está bajo el control del Espíritu Santo y tiene un componente de fe. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Eso es muy importante para Dios, que nosotros tenemos esa respuesta a su palabra. Entonces vamos a aplicar los mismos principios, que el libro tiene que ser apostólico, que Dios respalda ese mensaje con señales, que el mensaje es coherente con otras escrituras, que demuestra poder transformador y que el libro debe ser reconocido por el pueblo de Dios. Entonces, aquí están algunos criterios que usaban para canonicidad. Primero, preguntaban si era escrito por un apóstol o uno de sus socios. Hablaban del reconocimiento, si fue realmente considerado como autoritativo por la gran mayoría de las iglesias, especialmente en el contexto de adoración pública. Y después preguntaban respecto al contenido, si era coherente, si era ortodoxa, si estaba en acuerdo con el evangelio predicado por los primeros apóstoles y practicado por las iglesias que plantaron. Entonces, primero, Jesús fue ese profeta que habló de parte de Dios. Y él fue el profeta a venir del cual Moisés profetizó. Y entonces uno ve en el Nuevo Testamento que Dios mismo confirma su palabra. Dice, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Y Jesús mismo dijo, yo solo hablo lo que escucho del Padre. ¿Sí? Hablo solo lo que veo y escucho del Padre. Eso está diciendo que Él es un profeta, que Él escucha las palabras y solo habla las palabras de Dios. Entonces Jesús mismo, su evidencia interna es que está diciendo, yo hablo cosas que son de Dios. Los apóstoles, ellos empezaban a escribir sus cartas y fueron dados la habilidad por el Espíritu Santo para recordar, para interpretar y para documentar con exactitud las palabras y hechos de Jesús. Y ya hemos leído Juan 14, 26 y Juan 16, pero son palabras, promesas muy importantes para nosotros. Y tenemos evidencia cuando leemos lo que está escrito en el Nuevo Testamento de que los apóstoles reconocían que lo que ellos escribían tenía autoridad igual a la autoridad de los profetas del Antiguo Testamento. Pedro, en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2, dice, recuerdan las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador por vuestros apóstoles. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que los apóstoles hablan de parte de Dios y que hay que obedecer lo que ellos dicen. En Hechos 5, esa historia de Ananías y Zafira indica que mentir a los apóstoles era mentir a Dios. 1 Corintios 14, 37 dice Pablo, si alguno piensa que es profeta o espiritual, que reconozca que lo que yo les escribo es mandato o mandamiento del Señor. Entonces, ¿qué pensaba Pablo? Pablo pensaba que si él hablaba era de parte de Dios. Y en 2 Corintios 13, él dice a los corintios, puesto que buscan una prueba de que Cristo habla por medio de mí, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso
en vosotros. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo que Cristo habla por medio de él. Aquí también vemos que los apóstoles reconocían que lo que ellos hablaban era igual de autoritativo como el Antiguo Testamento. Segunda Pedro 3, está hablando Pablo está hablando Pedro de Pablo y dice, Pablo habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras. ¿Qué está diciendo? Que está diciendo que tuercen todo el Antiguo Testamento y también tuercen a Pablo, pero está poniendo a Pablo y lo que escribe al nivel de todas las otras escrituras para su propia perdición y destrucción. Y en 1 Timoteo 5 hay unas citas muy interesantes porque Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trían. Eso es una cita del Antiguo Testamento. Y continúa, y digno es el obrero de su salario. Eso es una cita de Jesús en Lucas 10. Entonces, ¿ves lo que está diciendo? La Escritura dice, ¿qué está diciendo Pablo entonces? Que lo que dice Jesús y lo que está escrito en Lucas está a nivel de las otras escrituras y es autoritativo. Entonces, si aplicamos la primera regla o la primera forma de identificar si un libro es profético o si un libro es parte del canon, tiene que ser profético o apostólico. Entonces, preguntamos en términos de la autoría, ¿quién la escribió? Porque debe ser algo que fue escrito por un apóstol o algo escrito por una persona directamente abajo de la autoridad de un apóstol. Entonces, tenemos dentro del Nuevo Testamento 22 de los libros que son escritos por Mateo, Juan, Pablo y Pedro. Y tenemos 5 que no lo son, que son escritos por Marcos, 2 por Lucas, que son Lucas y Hechos, Hebreos y Judas. En términos de esos, Marcos, Lucas y también Hechos fueron reconocidos muy tempranamente porque estaban debajo de la autoridad y tenían una relación muy estrecha con Marcos con Pedro y Lucas con Pablo. Judas no era aceptado tan temprano porque tenía esa cita de primera de Enoc, pero luego fue aceptado en virtud de la conexión de Judas con Santiago, ¿sí? Los dos son hermanos de Jesús y Santiago era líder de la iglesia en Jerusalén y también el hecho de que era hermano de Jesús. Y entonces terminamos con Hebreos y había mucho debate acerca de Hebreos. Algunos pensaban que Pablo lo escribió, otros pensaban que no, por ejemplo, Orígenes, pero el contenido de Hebreos era tan impresionante y entonces lo terminaron aceptando porque era evidente que era un libro escrito de una forma inspirada por Dios. Entonces, también tenemos otras personas, otros autores. Estos son los padres de la iglesia que vinieron después de que murieron los apóstoles y ellos admiten que ellos
no escriben al nivel que escribieron los otros. Entonces están diciendo que los apóstoles tenían autoridad mientras que ellos no. Ignacio dijo en su carta a los romanos, yo no los ordeno como lo hicieron Pedro y Pablo. Ellos fueron apóstoles. Yo soy distinto, soy un convicto. Ellos eran libres. Soy incluso hasta ahora un esclavo. Después Ignacio, en su carta a los tralianos, dice, no me creo competente como un convicto para darte órdenes como un apóstol. Entonces nota el respeto que tenían para los apóstoles, que un apóstol hablaba de parte de Dios. Luego, como vimos en lo del canon del Antiguo Testamento, que había una carta de Atanasio, su carta pascual, donde mencionaba ciertos libros del Antiguo Testamento. Aquí va a mencionar en otras secciones ciertos libros del Nuevo Testamento. Y antes de continuar, pero nota lo que está haciendo una lista. Eso es lo que es un canon. Y está diciendo, estos son los libros que consideramos como palabra de Dios y son autoritativos para nosotros. Puedes continuar porque va a continuar hablando de otros libros. Aquí está hablando de otro grupo de libros, que son un grupo de libros que empezaban a aparecer en más o menos el año 100 y en el otro después de los 200, que se decían que eran de Dios, pero no eran, sí. Sí, entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Hay algo escrito en el año por ahí 110, que se llama el Evangelio según Tomás. Entonces, a ver, entonces ustedes deben parar ahí. Dice, eso es muy raro. No dice eso el resto del Nuevo Testamento. Hay alguna incoherencia aquí. Okay. Entonces, ves que puedes identificar con el contenido cosas muy raras en términos de doctrina. Y estos cartas son muchas cartas. Hay una carta de María Magdalena, hay uno que se llama el pastor de Emas, que indica que hay una necesidad de penitencia, un autocastigo voluntario infligido como una expresión externa de arrepentimiento por haber hecho algo malo. Hay solamente la posibilidad de perdón una vez después del bautismo. ¿Sí? Entonces uno puede perder la salvación. La Trinidad solo empezó después de que Jesús ascendió, que es, si vieron, o sea, es muy en contra de la doctrina que vimos ayer de la Trinidad. Entonces, cuando pensamos del canon, la pregunta es si tenemos los libros correctos en nuestro canon, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y lo que nosotros tenemos que pensar es que nosotros tenemos fe en un Dios que es fiel a nosotros. Y si realmente su palabra es nuestra vida, como dice en Deuteronomio 32:47, y Dios es soberano sobre la historia, y si hay tanto severidad de castigo, Dios no nos va a negar algo tan valioso y necesario. Entonces, Él va a proveer su palabra para nosotros, lo va a guardar para que podamos aprovechar. Él mismo cuida de su palabra y es un regalo enorme de parte de Dios para nosotros. También el proceso que hemos hablado lo confirma, es decir, el pueblo lo reconoce. El Espíritu Santo nos convence, los datos históricos son muy cercanos y no hay debate acerca del contenido de ellos. Y entonces el proceso histórico es confiable.
Dios escribió y guió esta historia que es redentora para nosotros y no existen otros candidatos para incluir. Entonces hay otra pregunta. ¿Y qué pasaría si de repente encontraríamos una carta perdida? Por ejemplo, otra carta de Pablo. O sea, por ejemplo, ustedes saben que en Colosenses menciona algo raro al final, dice, por favor leen la carta que les escribí a los de la Odisea, ¿sí? Pero no sabemos exactamente qué es esa carta. Pero hay otras cartas que seguramente Pablo escribió, pero no los tenemos. Entonces, la idea es que Dios no pensó que eran necesarios para nuestra salud espiritual y sí guardó otros de parte de Pablo, Pedro y Juan para nosotros. Entonces, si habría otra carta, tendría que ser reconocida, pero habría dificultades. ¿Cómo podríamos realmente saber que era una carta de parte de Pablo? Porque no tendríamos esa gente muy cercana a las vidas de los apóstoles para confirmarlo. Y uno pensaría, ¿realmente un Dios soberano y fiel negaría algo necesario por 2000 años? Entonces la conclusión es que es improbable. Y la implicación es que el canon hoy es como Dios quiere que es y estará así hasta que Dios vuelva. También hay un llamado muy fuerte. Si Dios piensa que todo eso es necesario para nosotros, saludable para nosotros, nosotros deberíamos hacer mucho esfuerzo para buscar leerlo, conocerlo, internalizarlo, ¿sí? Y usarlo. Entonces, para que un libro esté en la Biblia, está en esta lista que llamamos canon, es absolutamente necesario que tenga autoría divina. Jesús no escribió un libro directamente, por lo que podemos ver, pero cuidó que sus palabras fueron entregadas a nosotros de forma espiritual por el Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Entonces Jesús es la culminación de la historia. Sus palabras fueron las palabras de Dios. Su persona misma es palabra de Dios. Y tenemos este versículo tan bello de Hebreos, de 1 y 2. Entonces tenemos esas palabras también del Padre cuando los escuchamos hablando en el Nuevo Testamento. Dice, este es mi Hijo, escúchanlo. Entonces tenemos que prestar mucha atención a esas palabras que Él habla. Entonces, eso es una evaluación de cómo fue creado el canon, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Revisamos evidencia interna para ver qué piensa la Biblia de sí mismo y también revisamos evidencia externa para ver cómo fue reconocido tanto por los judíos como por los padres de la iglesia. Nota que los profetas escribieron cosas, libros, ¿sí? Y esos libros fueron compilados tanto en Samuel, los dos Samueles, los dos reyes y los dos crónicas, ¿sí? Y eso es lo que se preservó para nosotros. Entonces, eso es lo que Dios quiso. Es similar a la pregunta de, ¿y Pablo escribió otras cartas? Sí, escribió otras cartas, pero no los tenemos. Entonces, Dios decidió no preservarlo para nosotros. Estás preguntando cómo es que uno puede hablar de Jesús, tanto en cualquier pasaje de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Santiago tiene muchos mandamientos, pero habla muy poco de Jesús, pero es después de Jesús. Y hay pasajes enteros del Nuevo Testamento que hablan de ustedes deben hacer esto y lo otro,
y no lo mencionan explícitamente, ¿sí? Entonces, no es simplemente, el primer punto que quiero decir es, no es simplemente un problema del Antiguo Testamento, es un problema también en el Nuevo Testamento, después de la vida de Jesús. No quiero decir que es un problema, es otra palabra, es algo para resolver, ¿sí? ¿Cómo podemos hablar de Jesús en un pasaje donde no habla de Jesús, ¿sí? Hay varias formas que se puede resolver eso. Muchas veces la gente habla de tipología, ¿sí? ¿Qué es tipología? Tipología en, por ejemplo, Hebreos, habla de sombras que apuntan a realidades. Entonces hay tipologías, tipos establecidos, autoritativos, que están en el Nuevo Testamento. Estos están establecidos por los escritores del Nuevo Testamento. No sabemos cómo lo hicieron, simplemente lo dicen. Por ejemplo, en 1 Pedro 3 dice que el diluvio de Noé es un tipo que apunta a nuestros bautismos, ¿sí? Entonces está diciendo que de alguna forma hay una relación entre Noé y ese diluvio y nuestros bautismos. También Pablo habla del Mar Rojo, similarmente como que todo el pueblo pasó por el Mar Rojo, ¿sí? Y fueron bautizados en Moisés, pero sigue, dice que la roca del cual todos bebieron era Cristo. Entonces, ¿cómo lo hicieron? No tenemos idea, solo sabemos que lo hicieron. La forma más fácil, hay mucho teología o pensamiento aquí debajo, pero si uno ve todos los, hay como un diagrama que usó un señor que se llama Clowney, Edmund Clowney. Entonces él tenía algo que pasa en un texto, particularmente del Antiguo Testamento, siempre hace referencia a las instituciones que establecieron en Israel. Entonces habla de algo de los leyes o de los profetas o los reyes, algo que después el Nuevo Testamento ata específicamente con Cristo. Templo, tabernáculo, Cristo. Cordero Pascual, Cristo. Y ley, Cristo también. Cristo establece esa tipología en Mateo 5:17, creo, que dice que yo no he venido para abolir a la ley, sino para cumplirla. ¿Sí? Él es el único que cumple toda la ley para nosotros. Y entonces Clowney dice que uno siempre puede ir de cualquier parte del Antiguo Testamento a estos eventos, momentos importantes o lugares del Antiguo Testamento y puede llegar a Cristo porque los autores del Nuevo Testamento hacen esa conexión y después puedes llegar al pueblo actual, a nosotros como aplicación. Ir directamente del pasaje a nosotros como aplicación es moralismo, legalismo o humanismo, que es otra religión. Entonces, supongo que ya pobres de ustedes que tienen que escuchar esto. Pero bueno, la forma más sencilla es otra vez usando, escucha esto, ¿sí? Usando lo que dice Jesús en Mateo 15:5. Lo voy a repetir. Jesús dice, yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Ya revisamos todo esto ayer, pero el único que tiene vida, el único que obedeció, el único que nos da poder para obedecer es Cristo. Nosotros solo podemos hacerlo conectados con Él, dados vidas por Él y empoderados por Él. Entonces, eso significa que cualquier mandamiento, ¿sí? Cualquier imperativo en toda la Biblia, la única forma que nosotros tenemos esperanza de cumplir ese imperativo es por medio de Cristo. Tanto por la obediencia de Cristo, por haber obedecido eso, y tanto por el poder que nos da para
obedecer en Él. Entonces, esa es la forma más sencilla de conectar todo con Jesús. Ese es muy en breve, es cómo lo puedes hacer. Bueno, podríamos hablar de esto mucho más. Sí, hay muchos libros escritos sobre cómo defender a la fe. Uno que yo leí cuando era más chico era una defensa lista, algo así, por Josh McDowell. Entonces ellos tienen millones de posibilidades o más que un carpintero por Josh McDowell. Tienes que reconocer que la Biblia misma nunca argumenta sobre ese punto. Es siempre una respuesta de fe. Entonces uno puede ofrecer argumentos para ayudar, pero es solo cuando uno empieza a leer la Biblia que puede, si es cristiano, realmente sentir esa identificación. Entonces, para mí, yo les animaría mucho para que podrían empezar un estudio bíblico. Eso es la forma, o sea, con tus hijos, ¿qué quieres que sepan? ¿Un argumento o quieres que sepan la Biblia para que, o sea, no, supongo que muchos de ustedes tienen hijos que siguen a Dios y a Dios en Jesús. Eso es fabuloso, pero lamentablemente normalmente hay algunos que tienen hijos que no lo hacen. Entonces, uno plantando semillas, siendo papá, yo prefiero plantar semillas de la Biblia para que ellos puedan recordar esas semillas toda su vida y para que Dios pueda ir trabajando a través de su palabra, porque es su palabra misma la que viene y es utilizado por el Espíritu. Esa es mi respuesta. Uno tiene que leer la Biblia, uno tiene que entender la Biblia, uno debe invitar a la gente a estudiarlo contigo. Lo veo más como una unidad. Veo que todo habla de lo que deberíamos saber y deberíamos usar todo. O sea, si uno piensa por qué organizaron el Nuevo Testamento como lo organizaron, estoy pensando con racionalidad humana. Probablemente querían que la gente conociera primero del Evangelio, ¿sí? De la vida de Jesús. No sé por qué empezaron con Mateo. Yo hubiera empezado con Marcos o con Juan. Pero también uno ve el avance cronológico y uno puede ver más o menos cuando estiman que cada libro se escribe y o sea, es razonable que empiezas leyendo de Jesús y después continúas con las cartas. Pero las cartas fueron escritas y tenían temas muy fuertes dentro de ellos. O sea, tenían el Evangelio, pero también Pablo, como dice Pedro, hablaba cosas que eran difíciles. No empezaría, por ejemplo, con Apocalipsis, pero sí, el orden fue un orden que alguien estableció, por lo que vemos. Por ejemplo, en la carta de Atanasio, él ordenaba básicamente todo en el orden que está el Nuevo Testamento hoy en día. ¿Sí? Entonces, no sé quién lo ordenó, quién puso eso así. Pero el orden no es inspirado, es simplemente una organización. Nota que los apóstoles también fueron los que iban escribiendo y eran los con la autoridad de hablar de parte de Dios. Los padres no, y los padres fueron los que los ordenaron en un grupo. Sí, porque si uno piensa, o sea, estoy agregando más información, pero uno piensa, bueno, ¿cuántos manuscritos existieron? ¿Dónde existieron? En cada lugar, porque había centros cristianos, uno en Egipto, uno en Antioquía, uno en Éfeso, sí, y
otro en Roma. Entonces iban recolectando esta información. Pero ¿quién era la primera que los unificó? No sé. Pero era alguien después de que el último apóstol murió probablemente, porque no estaba Apocalipsis todavía. Pienso que sí, sería más algo que apoyaría lo que tenemos escrito en la Biblia. Por ejemplo, eso de diluvio. Si otra fuente de información está hablando de un diluvio, apoya más a la Biblia. Yo buscaría obtener una copia de lo que está escrito y lo leería, exactamente como uno puede leer otro de estas cartas después del año 100 que empiezan a aparecer y uno rápidamente puede detectar que son de una calidad muy inferior a la Biblia. Pero no, así lo diría, bueno, vamos a leerlos juntos y vamos a ver qué tiene más sentido. Sí. Yo usaría la información que hemos visto y hay otra información. Por ejemplo, Atanasio en su carta dice, esta otra información es útil, pero no es autoritario. Y después hay Josefo y después hay las evidencias tanto del silencio de Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento hacia esa información, como la evidencia interna dentro de los libros, que, como dijimos antes, hay salvación por obras, hay inmoralidad, hay pragmatismo, hay oraciones para los muertos. Y entonces uno puede leer el contenido y decir, bueno, obviamente no es coherente con la doctrina. Y podemos tener argumentos acerca de cuál es la doctrina. Por ejemplo, los católicos piensan en el purgatorio, pero hay que también hablar de la tradición. Eso es un punto súper importante, que el ser humano no define qué es palabra de Dios. Eso sí es contraintuitivo. Sí, solo Dios define cuál es su palabra. Es exactamente ese punto respecto a la tradición que ha llevado muchas iglesias protestantes al liberalismo, porque la gente piensa que no tenemos que ver cómo era la interpretación original de los autores y de la audiencia original, sino que nosotros podemos reinterpretar a todo de nuestro punto de vista, y eso es arrogante y es humanismo. Sí. Yo iría pero creo que con católicos particularmente lo que quiero que leen es las partes de la Biblia que realmente son más contundentes, porque puedes hablar con alguien y ellos dicen que han leído la Biblia, pero no saben cómo es ser salvo, no saben que ellos tienen que confiar en Jesús.